Mis amados hermanos, muy buenos días tengan todos. Muy buenos días a mis hermanos que están en la parte de atrás también. ¿Me escuchan? Muy bien, vamos a irnos acomodando para adorar, para alabar al Señor, para glorificar su nombre. Y bueno, ya que estamos aquí en este momento de comunión, en un tiempo donde pues realmente estamos dispuestos a adorar y alabar al Señor, en primer lugar, quiero preguntar de pronto si hay algún hermano o alguien que haya llegado por primera vez. ¿Que alguien que haya llegado por primera vez? ¿Me puedes recordar tu nombre, por favor? Iván González. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que haya llegado por primera vez? ¿Puede levantar su mano? Buenos días, bienvenida. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? María Eugenia. ¿Con quién vienes, María Eugenia? Listo. ¿Y cómo te llamas? Tranquila. ¿Cómo? Camila y Daniel. Listo. ¿Hay alguien más que haya llegado por primera vez? ¿Cómo se llama tu esposo? Jesús. Perfecto. Entonces, como iglesia, vamos a darle una cordial bienvenida a la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Bienvenidos. Muy bien, pongámonos de pie, mis amados hermanos, y vamos también a señalar a un hermano que haya cumplido años en el mes de abril. ¿Quién cumple años en el mes de abril? Vamos a ver, ¿quién? Mi hermano John, ¿sabe? Bien, muy bien. ¿Alguien más? Aparte, sé que en Zoom mi hermana también estaba cumpliendo años, Paola, en el mes de abril. ¿Puede pasar, mi hermano? ¿Quién? Dani Heredia. ¿Dónde está Dani Heredia? ¿Lo pueden suplir ahí en la puerta también? Johncito, sí, Johncito, Dani Heredia. ¿Quién más cumple años en abril? ¿Pueden ayudarme, iglesia? Puede pasar aquí adelante. Mi hermana Luz Marina también, muy bien. Se escondió mi hermano Daniel. Bueno, ahí toca que invitémoslo aquí adelante. Alguien que lo supla ahí en la puerta. Doris García también, no sé si está por acá con nosotros, creo que está con los niños, listo. Entonces, bueno, mis amados hermanos, ven, mi hermano Daniel, muy bien, eso es, excelente, listo. Entonces, vamos a cantar y vamos en este caso, bendecir a mis hermanos, porque el Señor lo ha hecho posible, y cantemos juntos. Vamos a cantar. ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños deseamos para ti. Que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños. Que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, a fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Vamos a darle un aplauso a nuestros hermanos que están cumpliendo en el mes de abril y vamos a orar por ellos, también en Zoom. Mi hermana está también cumpliendo años, bueno, ya cumplió años. Entonces, bueno, dispongamos nuestro corazón, oremos y bueno, que el Señor les continúe bendiciendo. Bendito Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo en el cual nos permites poderte adorar, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar dispuestos, Señor, para celebrar un año más de vida en nuestros hermanos, Padre Celestial, mi hermano Dani, mi hermana Luz Marina, Señor, mi hermano John, mi hermana Paola, Señor. Y sabemos que hay más hermanos que están cumpliendo en el mes de abril, Padre Celestial. Te pedimos, oh Dios, que los bendigas, que les des un año más de vida, Señor, y que les permitas realmente que tu nombre sea glorificado y sea exaltado en todo lo que ellos estén haciendo. Gracias, oh Dios eterno, y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso para mis hermanos. Podemos tomar su lugar. Eso es. Y mis hermanos, qué bueno es poder
darle la gloria al Señor, recordando que en su palabra todo atleta que está en el estadio corre para alcanzar una corona corruptible, pero nosotros tenemos una incorruptible. Y como lo decía Pablo al final, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera y he guardado la fe. Entonces, mis amados, ya teniendo esta actitud, ya vamos a adorar al Señor. Así que, mis amados hermanos, vamos a disponer nuestro corazón, vamos a disponer nuestra vida y vamos a disponer nuestra alabanza delante del Señor. Cantemos, la meta es llegar. Van a empezar las mujeres. Corazón con ganas de crecer, cargado de esperanza que descansaré. Una canción mi vida debe ser, llena de alabanza, pura fragancia. Ahora seguimos los caballeros. Una visión para el mundo alcanzar. Una misión que nunca se va a terminar. Solo una meta hay que alcanzar. Cantamos todos juntos la meta. La meta es llegar, el premio alcanzar, pelear la batalla hasta el combate final. La meta es llegar, el premio alcanzar, hasta que me muera o él me venga a buscar. La meta es llegar. Todos juntos cantamos esta parte. Lazos que aquí yo pude edificar, el tiempo y la distancia no podrán quedar. Pasos que di con fe y seguridad, confiando en sus promesas y su fidelidad. Años que Dios me quiso regalar, años que se terminan o acaban de empezar. Solo una meta hay que alcanzar. La meta es llegar. La meta es llegar, el premio alcanzar, pelear la batalla hasta el combate final. La meta es llegar, el premio alcanzar, hasta que me muera o él me venga a buscar. Una vez más. La meta es llegar, el premio alcanzar, pelear la batalla hasta el combate final. La meta es llegar, el premio alcanzar, hasta que me muera o él me venga a buscar. La meta es llegar. Amén. La meta es llegar. Y esa meta es poder alcanzar lo que hablamos hace un momento, que como el Señor le dijo a Pedro, ¿me amas? Y pues que nuestra respuesta no sea solo te quiero, sino que de verdad amamos al Señor, que vamos a entregar nuestra vida también. Y por esa razón
esa palabra del Señor que pues al mundo no le va a apetecer, por el Espíritu Santo es firme y permanecemos firmes delante de Él. Esta canción es un himno muy conocido que dice precisamente eso. Él es nuestro castillo fuerte, nuestra roca, nuestra defensa. Entonces, que podamos darle la gloria al Señor y que Él sea esa roca, castillo fuerte. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán nos acosa Satán, por armas deja ver astucia y gran poder. Cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros pugnará, mas por nosotros pugnará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que vence la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, triunfa en la batalla, Él triunfa en la batalla. Esa palabra del Señor, esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios, muy firme permanece, que muestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya. Por la palabra santa, por la palabra santa. Oremos, mis amados hermanos. Bendito Dios, Padre Celestial, nos presentamos delante de ti. Presentamos, Señor eterno, estas alabanzas, esta adoración que durante la semana hemos estado meditando, hemos estado orando delante de ti, inquiriendo en las Escrituras, Señor. Y hoy, como día en donde realmente nosotros estamos aplicando todo lo que hemos hecho en la semana, Señor eterno, el hecho de buscarte, el hecho de cantar, el hecho de poder decir que hemos guardado la fe, hemos, Señor, sido protegidos, Señor eterno, por ese castillo fuerte que eres tú. Padre Celestial, gracias, oh Dios, porque podemos cantar a ti libremente, adorándote a ti libremente, Señor. Y por esa razón te pedimos, Dios, que esa palabra, Señor, firme permanezca en nuestras vidas. Y por eso, Señor eterno, te pedimos que ahora nos prepares ese corazón para que podamos inquirir en las sagradas Escrituras, Señor, y que realmente todo lo que aprendamos lo apliquemos en nuestra vida para poderlo compartir a otros. A ti la gloria, Señor, y la honra que te corresponde, y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados
Iglesia, muy buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo amanecen? Bendecidos. Bueno, qué bueno. Y también dándole la bienvenida en nombre de Gracia en Abundancia a los hermanos y amigos que se están conectando por los medios también. Y qué bueno que podamos reunirnos el día de hoy, ¿no? Es una bendición, es un privilegio. Esto no, en todo lugar no pueden tener esta bendición de poder congregarse, ¿no? Hay países o hay lugares donde no tienen este privilegio. Así que qué bendición poderlo aprovechar. Y gracias a Dios primeramente, gracias a ustedes también por perseverar en los caminos de la fe. ¿Listos? Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en Josué, ¿cierto? Josué. ¿Sí han estudiado Josué? ¿Sí siguieron estudiando? ¿Qué les dijo Josué esta semana? ¿Sí hablaron con Josué o no? ¿Con Moisés? Bueno. Otros hablaron con Noé, con Lucas, otros con Morfeo. No, Morfeo no hace parte de la Biblia, ¿no? Malaquías, listos. Hay que tener esos diálogos en la semana para poder nosotros conocer más a Dios. Dios se manifiesta a través de la vida de todas estas personas de la Biblia y por eso es necesario que podamos nosotros poder acceder a la Escritura para entender más esos atributos de Dios obrando en la vida de cada una de estas personas que están registradas en la Biblia, ¿no? Por eso, y vale la introducción, por eso nosotros animamos a que comiencen a leer la Biblia, ¿cierto? A que la puedan leer, hacer un buen plan de lectura, que puedan por lo menos conocer qué dice la Biblia, ¿no? Siempre, y vuelvo y repito, lo decimos siempre, cuando una persona no sabe por dónde comenzar, le decimos que ¿qué? Por Génesis, ¿cierto? Por el principio. Quiero invitarlos esta mañana a seguir y continuar el estudio en Josué. Y si usted ha sido una persona, un hermano muy aplicado, sabe que hoy vamos a ver el capítulo 13. ¿Quién dijo otro? ¿No? ¿13? ¿Están de acuerdo? Pues sí, vamos a entrar al capítulo 13, ¿cierto? Del libro de Josué. Gracias por estar ahí tan aplicados y tan atentos. Pero quiero invitarlos para la introducción del capítulo de hoy. Quiero invitarlos primero a que nos ubiquemos Hebreos capítulo 3, y vamos a leer del versículo 7 al versículo 11. Y los invito a que nos coloquemos en pie para hacer la lectura de esta mañana. ¿Listos? Vamos a empezar entonces a iniciar con esta introducción para continuar con Josué 13 y hoy vamos a hacer la introducción Hebreos, Nuevo Testamento, carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 7 al 11. ¿Listos? Y dice acá, ahí debe haber un título, sabemos que los títulos no son inspirados, pero dice acá, el reposo del pueblo de Dios. No sé cómo diga la versión de ustedes. ¿Ya están ubicados todos? ¿Ya estamos ubicados todos? Dice acá, versículo 7, e iniciamos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido, por tanto, no entrarán. Fuerte, ¿no? Fuerte esa palabra. Wow. Padre, Dios eterno, te agradecemos, Señor, por el día de hoy. Te agradecemos por tu bondad.
Señor, por la palabra que nos has dado como esa provisión espiritual, para que podamos, Señor, conocerte más en tus atributos, en tu voluntad, en tu perfección, en tu santidad. Gracias también, Señor, porque es esa instrucción que necesitamos para llevar una vida conforme a tus propósitos. Hoy, Señor, nuestro corazón dispuesto, nuestra mente abierta, Señor, todos nuestros sentidos atentos a lo que tú tienes para darnos en el día de hoy. Gracias por este alimento que recibimos hoy. Gracias, Señor, una vez más, por la bondad de darnos la vida, por la vida eterna, Señor, en Cristo Jesús. Y oramos para que, Señor, podamos ser sensibles a tu voz y que nuestro corazón no se endurezca, Señor, ante ti. Padre amado, oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Porque quise iniciar la introducción del estudio del día de hoy con Hebreos, ¿cierto? Y no sé si a usted le ha pasado, de pronto a todos nos ha pasado, han tenido reuniones familiares, ¿sí? ¿Todos tienen reuniones familiares? Bueno, de una u otra manera. En alguna época, y resulta que en estas reuniones familiares, a veces están hablando de pronto los abuelitos, ¿cierto? Las personas que, y comienzan a hablar. Y no sé si a usted le ha pasado que cuando hablan de personas que uno ni conoce. Entonces, usted cuando está chicorio y comienza a escuchar hablar en las reuniones familiares a los grandes, hablan de Juanito por allá, hablan de Margarita, hablan de Usanía, y pues nosotros no conocimos esas personas y ellos se ríen y dialogan y se entienden, ¿cierto? ¿Sí les ha pasado o no? O yo soy el único marciano acá porque a mí me ha pasado. Entonces pasa, ¿no? Y entonces si usted no conoce a esas personas, usted no disfruta la reunión. Entonces, y comienzan a reírse, y que cuando hicimos esto, y cuando fuimos a ese paseo, y cuando pasamos esta situación, y resulta pues que ellos disfrutan el diálogo porque conocen, ¿cierto? Conocen el contexto. Y nosotros, pues cuando éramos chicorios, cuando había esas reuniones, pues teníamos que guardar silencio y todos aburridos, porque quién sabe de quién están hablando, ¿no? Pero parece que era divertida la situación, ¿no? Porque no sabíamos de quién. Y finalmente, cuando nosotros vamos a estos libros históricos, si nosotros no sabemos la historia, el trasfondo, pues de pronto nos vamos a aburrir, ¿cierto? Entre comillas, con algunos libros de la Biblia, porque hablan de nombres, hablan de tribus, hablan de sucesos, que si nosotros no hemos pasado por la historia, por los primeros 5 libros de la Biblia, pues posiblemente no entendamos. ¿Listos? Vamos a Josué, capítulo 13. Y en Josué, ¿por qué digo por qué hago la ilustración de las reuniones familiares cuando de pronto hablan de temas que uno no conoce? Si nosotros no hemos pasado por el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, si nosotros no conocemos algunas cosas de Génesis, si nosotros no hemos pasado por Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, de pronto hay historias en la Biblia que no van a tener un mayor sentido para nosotros. Pero si están registradas ahí en la Biblia es porque deben tener un profundo sentido para nosotros al día de hoy. Pero a veces las pasamos de largo porque como vemos genealogías, vemos nombres, vemos que de pronto si estuviera Abraham, de pronto uno dice, Abraham lo conozco, ya he leído de Abraham, he leído de Isaac, pero hay nombres que posiblemente no conozcamos ahí y tribus, y lo que hacemos es que pasar de largo. Pasemos de largo porque eso es para los judíos, ¿no? Eso es para los judíos. Allá esta gente que se entiende con todos esos nombres, eso no es para nosotros. Pero lejos de esa idea, porque efectivamente está muy cerca de nosotros estas enseñanzas. Son para nosotros, como dice el Nuevo Testamento. Dice capítulo 13, versículo 1, siendo Josué ya viejo, ya están ubicados todos, Josué capítulo 13, versículo 1 en adelante. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. ¿Qué pasaría si usted al hermano que tiene al lado le dice, oiga, ya tú estás viejo? Dígale, tú eres ya viejo. De edad avanzada. Eso
pues como un piropo, ¿no? Está como el chiste de los enamorados que a veces hemos escuchado, ¿no? ¿Cómo estás, vieja? Y otra cosa, ¿cómo estás, vieja? ¿Cierto? Son dos tonos diferentes que dan ideas distintas, ¿cierto? Entonces, y nos hace entender que finalmente Josué, lo hemos estudiado, ya ha pasado un buen tiempo haciendo una tarea que Dios le había encomendado. ¿Listo? Seguimos. Esta es la tierra que queda. Todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos, desde Sihor, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón, al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el ascaloneo, el geteo y el ecroneo. También los abeos. Al sur, toda la tierra de los cananeos y Mehara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo, la tierra de los giblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol. Desde Baal-Gad, al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Hamat. Todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Misrefoth-Maim. Todos los sidonios yo los exterminaré de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esa tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová. Desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba, hasta Dibón. Todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón hasta los límites de los hijos de Amón, y Galaad y los territorios de los jesureos y los maacateos y todo el monte Hermón y toda la tierra de Basán hasta Salca, todo el reino de Og en Basán, el cual entró en Astarot y en Edrei, el cual había quedado del resto de los refaitas, pues Moisés los derrotó y los echó. Mas a los jesureos y a los maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesur y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Y con esos nombres tan difíciles, por eso fue que quedó difícil la tarea de echarlos, ¿no? ¿Quiénes eran estos y aquellos? ¿Cierto? Entonces, no es fácil, porque uno dice, uy, no, gracias a Dios ustedes no cabecearon, porque a veces la gente cuando lee estos pasajes, la tendencia es a decirle a todo amén, amén, ¿cierto? Cabecear y no entender. Pero no entendemos porque finalmente hay algo de historia que ha arrastrado Dios, ¿cierto? Que ha construido Dios en la historia hasta llegar acá. Es decir, que esto es importante. En el WhatsApp enviaba 2 mapas que es muy importante tener presentes, que nos van a ayudar a ubicar, ¿cierto? Y es como si la 30 fuera el río Jordán, ¿cierto? La 30, el norte está hacia allá, sí. La 30 es el norte, entonces allá ya están ubicados los, ¿cuáles tribus? Hay 2 tribus y media ubicadas allá hacia el oriente. Rubén, Manasés y Gad, ¿cierto? Gad, ¿cierto? Ahí. Y de la 30 hacia acá queda eso todo por conquistar, ¿no? Todo por conquistar acá, para distribuir. Entender que efectivamente antes de que Moisés muriera, ya había determinado y fue una decisión de las tribus, de las que están al oriente, quedarse ahí. Vieron esa llanura, ¿cierto? Esa llanura de Moab, pues muy fértil, muy interesante, muy vistosa, y decidieron quedarse al otro lado del Jordán, al oriente del Jordán. Si son ¿cuántas tribus? ¿Cuántas tribus es que tenemos? 12, ¿cierto? 12 tribus en total. Entonces, 2 tribus y media allá, porque Manasés, acordémonos que Manasés tiene un buen territorio hacia el oriente y Manasés también va a tener tierra acá al occidente del Jordán. Entonces, esto es muy interesante porque ahí comenzamos entonces a entender desde allá cuál es el conflicto al día de hoy. ¿Cómo es que esa historia, esa pequeña región, y acordémonos que algo que nos decía mi hermano Raúl o mi hermano Oscar acerca del tamaño de Israel, que es tan grande como ¿qué? Como Cundinamarca. Israel no es más grande, no es más grande que Cundinamarca, sacándole la ciudad de Bogotá, porque Bogotá tiene otras características. En Israel aproximadamente son como 9 millones de habitantes más o menos,
Acá en Cundinamarca estamos hablando, Cundinamarca aproximadamente 3 millones de habitantes en el territorio total, sin contar Bogotá, ¿no? Estamos hablando de Cundinamarca sin contar Bogotá, porque Bogotá tiene alrededor de 8 millones en un área muy reducida. Así que la densidad de población acá en Bogotá, por eso es más parecido a lo de Cundinamarca, ¿cierto? La extensión de Israel. O sea, eso es una tierra muy, ¿qué? Pequeña, relativamente pequeña. Pero a lo largo de la historia, fíjense ustedes que la Biblia nos ha enseñado que por ahí han pasado ¿quiénes? Pues han pasado los asirios, los babilonios, los persas, los medos, los griegos, los romanos, los musulmanes. Bueno, todos han pasado por ese pequeño territorio tratando de conquistar ese territorio. Así que ese territorio algo especial tiene porque es ahí y al día de hoy entendemos el conflicto, ¿no? Mire todo lo que está pasando al día de hoy en ese pequeño territorio, un territorio que no es más grande que Cundinamarca. También entender que es una tierra que estaba, cuando Dios promete a Abraham esa tierra de Canaán, ya había sido prometida para entregársela ¿a quién? A Abraham y a su descendencia. Después viene la esclavitud, el tema de Egipto, 400 años que también había sido profetizado en Génesis, y esos 400 años el pueblo de Israel comienza a crecer, ¿no? Hasta llegar a una población de 2,5 millones de personas. Lo que sale de Egipto son aproximadamente esos 2,5 millones, y comienza entonces la campaña, después de la campaña libertadora, viene la campaña ¿qué? Conquistadora. Y el pasaje que acabamos de leer de Hebreos, no endurezcáis, como dice el Espíritu, no endurezcáis ¿qué? Vuestros corazones, ¿cierto? Le está hablando, aunque este pasaje viene más adelante, se escribió más adelante en los Salmos, ¿cierto? Pero es como si estuviera recalcando qué pasó con esa generación que salió de Israel. ¿Qué pasó con esa generación? Que quedaron, habíamos hecho la ilustración, quedaron como 2,5 millones de lápidas en todo el desierto, porque esa generación murió en el desierto, y de esa generación solamente entran 2 personas a la tierra prometida, que ya sabemos por la Biblia que es Josué y Caleb. De esos 2 millones, los únicos que permanecieron de la salida de Egipto a la tierra de Canaán, ¿fue quién? Josué y Caleb. De resto, el corazón del pueblo, por eso Hebreos al día de hoy también nos hace la advertencia que no endurezcáis vuestros corazones como esa generación, que todos ellos, ¿qué pasó? Murieron en el desierto y no entraron al reposo. Y es una advertencia desde esa época hasta el día de hoy. O sea que efectivamente el corazón del hombre puede ¿qué? Endurecerse. Acá, este corazón que se endureció eran el pueblo que Dios había elegido, era el pueblo que Dios había rescatado. Tenían la seguridad en las promesas de Dios, pero eso no significaba que pudieran ¿qué? Hacer lo que bien les parecía. Por eso su corazón se endureció. Se endureció de tal manera que en el libro de Números comenzamos a entender todas estas cosas que pasaron, ¿no? Que el agua, que el maná, que las serpientes, que todo esto, que después tantas cosas del corazón del pueblo, que querían hambre y la pedían de una manera inadecuada, como si Dios estuviera al servicio de ellos, desconocieron las bendiciones de Dios. Es decir, nuevamente en ese trayecto de 40 años, vemos cómo pasó lo del Edén, que el pueblo, ¿qué hizo? Desconoció la bondad de Dios. Es decir, Dios los había sacado, no era suficiente. Dios los estaba alimentando, no era suficiente. Dios los estaba protegiendo, no era suficiente. Pero eso no se quedó allá. Al día de hoy, ¿será que a veces nosotros desconocemos la bondad de Dios? Por supuesto. Por supuesto. Y es un tema también que recalca muy bien el capítulo 13 de Josué. Entonces, esa generación que está entrando ahí, Josué es el que está al frente de la campaña conquistadora, pero el territorio es grande. Y ahí cuando llegan al territorio de Canaán, hay naciones impías, hay naciones paganas. Es decir, que esa tierra sí estaba prometida, sí el pueblo tenía pero finalmente entendemos también que la Biblia nos enseña que esa tierra, que esas naciones iban a salir de ahí, no porque Israel fuera lo más excelso, no porque Israel fuera mejor que esas naciones, no porque Israel no tuviera ningún pecado, sino porque Dios iba a utilizar a la nación de Israel ¿para qué? Para expulsar a esas naciones impías y traer juicio contra esas naciones que se opusieron al plan de Dios.
Entonces, eso nos aclara muy bien. Entonces, en la historia bíblica, Israel cumple una función como instrumento de Dios para manifestar su ¿qué? Su justicia acá en la tierra. Siendo Josué, así que ya ha pasado varios años de esa conquista, de esa campaña, han peleado, acordémonos que Dios también ha hecho milagros en esta generación, el milagro de atravesar el río Jordán, el milagro de los muros de Jericó, es decir, el milagro que ya vimos que se detuvo, ¿qué? El sol también se detuvo, es decir, que esta generación también tuvo oportunidad de ver el poder de Dios a través de los milagros y la dirección de Dios también en la bondad de Dios, conduciéndolos a la tierra prometida. Pero Josué, dice Dios que ya viejo, entrado en años. Y Jehová le dijo algunas palabras de aliento, ¿verdad? Tú eres ya viejo, de edad avanzada. Y pues yo no quiero escuchar eso, pero Dios lo está diciendo, ¿no? Imagínense que a usted le digan, oiga, usted como que está viejito, ¿no? Usted como que ya ha hecho mucho, vaya, descanse, vaya, porque eso es palabras de aliento, ¿no? No, pues mire, verá, porque dice acá, y queda aún mucha tierra por poseer. Pues Josué, lo cierto es que tú solo no puedes. Es que realmente necesitas, ¿cierto? Todo un pueblo. Necesitas un sucesor. La obra es muy grande. La obra conquistadora necesita ¿qué? Nuevos siervos que se encarguen de ¿qué? De seguir conquistando y derrotando esas naciones. Esta es la tierra que queda. Entonces ahí vienen toda la cantidad de nombres que quedan ahí. Entonces viene un territorio, viene una tribu, viene otro territorio. Tenemos que entender que ahí en el mapa ustedes ven cómo se distribuyeron las naciones, ¿cierto? Las 9:30 naciones, las 9:30 tribus a lo largo de la tierra de Canaán, ¿cierto? Vemos al sur, entonces está Judá, y hay como una mancha grande que está Simeón, ¿no? Simeón está ahí, en ese mapa, abajo, ¿cierto? Y vemos más hacia arriba el resto de tribus, y hay dos tribus que van a tener problemas en cuanto a la distribución de la tierra. Dos tribus en cuanto a la distribución de la tierra. No van a tener tierra, básicamente una tierra, digámoslo así, muy firme, muy fija. Y esas dos tribus, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan? Leví y... A ver, estudiosos de la Biblia... Otra tribu que va a quedar dispersa. Dan. ¿Quién más dan? ¿Dan algo más? No, ¿cuál? Vamos a ver entonces qué pasó, ¿cierto? Y vamos a ver acá Génesis 49. Por eso le digo, si usted conoce Génesis, esta historia va a parecer fascinante. Si usted no, le va a parecer como las historias de los abuelitos, que usted no conoce quiénes son, quién es cada quien. Entonces, Génesis 49, tenemos que entender, ¿cierto? ¿Por qué estas dos tribus van a tener problemas con la posesión de la tierra? Génesis 49, 5. Simeón y Leví. Son dos tribus que van a tener problemas. A Simeón, mire, atención, cuando usted se da cuenta y usted estudia la geografía, a Simeón le toca una parte desértica. Es una parte que no es fértil. Y no solamente eso, sino que es una tribu que tiene que desplazarse y va a quedar dispersa a lo largo, ¿cierto? Hacia el norte, dispersa en las demás tribus. Pero mire lo que dice acá. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad, sus armas. ¿De qué está hablando? ¿Se acuerda qué pasó y entonces tiene que volver a estudiar Génesis por lo que pasó? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan? Vengaron, ¿cierto?, el abuso de su hermana de una manera cruel. Claro, había que hacer justicia, ¿cierto? Por el abuso que tuvo su hermana, pero lo que hicieron fue algo cruel. Mataron a toda una nación por esa venganza. Por eso Simeón y Leví fueron los que están ahí al frente, estuvieron al frente comandando y dando esa venganza y siendo fieros, ¿cierto?
muy crueles con la nación. Y dice acá, y Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor, ¿qué? Mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito, ¿quién está diciendo eso? Jacob. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Por eso Simeón y Leví, de una u otra manera, están cumpliendo esta profecía o esta bendición de Jacob sobre sus hijos. Leví efectivamente no tiene tierra propia. Leví va a estar disperso en toda la región, toda la nación o en toda la tierra de Canaán. Y Simeón, por otro lado, le va a pasar la misma suerte. Lo mismo, exactamente lo mismo. Y de tal manera que Simeón va a heredar una tierra infértil, una tierra desértica hacia el sur, y tiene que comenzar a subir hacia el norte, ir hacia el norte y distribuirse y ubicarse en regiones más fértiles. Entonces comenzamos a ver esa distribución de la tierra, comenzamos a ver que entonces en el norte va a quedar de la siguiente situación más adelante. Vamos a ver cómo hacia el sur queda Judá y Benjamín, ¿cierto? Y parte de la tribu de Leví, y hacia el otro, hacia el norte, van a quedar el resto de tribus, contando con el occidente al oriente del río Jordán. Por eso es que vamos a tener, más adelante vamos a entender un poco más por qué se dividió el reino, ¿cierto? ¿Por qué de esa manera se dividió el reino? Reino del norte, Israel, reino del sur, Judá. Si no vamos desde aquí, desde Génesis, nos vamos a quedar con la mitad de la película, como si llegamos a mitad de una película o a mitad de un libro y no comenzamos a entender. Entonces Leví, de una manera, ya desde acá estaba profetizado o iba a ser declarado que iban a estar dispersos. Pero fíjense ustedes que Leví efectivamente no tiene tierra, pero vemos dos cosas. Por un lado, el juicio de Dios hacia esa tribu, pero la misericordia de Dios también hacia esa tribu. ¿Por qué? Porque Leví va a ocupar un lugar muy, muy importante dentro de la nación de Israel. No tiene tierra, no tiene un territorio firme, fijo, pero va a ser algo muy, muy, un instrumento demasiado importante para el pueblo de Israel. Entonces, viendo este panorama, lo geográfico, lo histórico, estamos hablando de sucesos que pasaron hace como 3.000 y pico de años, o sea, eso es hace mucho tiempo, 3.000, qué sé yo, estamos hablando de 1.200, 3.200. Esto que pasó acá es hace 3.200 años aproximadamente, ¿no? Estamos hablando de mucho tiempo, ¿cierto? O sea, no estamos hablando de ayer. Entonces, lo que sí se confirma hoy en día, hay sitios que a la luz de la arqueología no son identificables, es decir, y los descubrimientos arqueológicos cada vez que dicen eso es puro cuento de la Biblia, eso no existió, esa nación no existió, esa tampoco otra. La arqueología ha demostrado paso a paso, oiga, ahí sí hubo un asentamiento, acá otro asentamiento, oiga, acá de pronto esas son las tribus la nación que está especificando la Biblia en tal parte. Es decir, que la arqueología misma está dando a entender y está confirmando una verdad que es la verdad histórica en la Biblia. Así que esto no es mito, o sea, que estas son cosas que efectivamente sucedieron. Así haya escépticos, así haya, pero las evidencias no pueden, ¿cierto?, contradecirse. Ahí están las evidencias. ¿Será que hay un territorio por allá que se llama Canaán? ¿Hay un territorio físico que podamos identificar? Claro que sí, ahí está en el mapa, así como está aquí en la Biblia, ahí como está. ¿Será que hay una nación judía? ¿Sí o no? Ahí está esa nación judía, ahí están los judíos, ¿cierto? O sea, que sí existe una nación judía. Están los ríos que está el Mediterráneo donde la Biblia dice que está el río Jordán donde la Biblia lo ubica acá hace 3.000 y pico de años, o sea que esto realmente es historia, Pero no es una historia más, sino es una historia que tiene mucho sentido dentro del plan salvífico de Dios, ¿cierto? Porque finalmente todo lo que dice acá, hay alguna enseñanza, ¿cierto? Son como los secretos, como el tesoro que necesitamos nosotros descubrir cuando vamos a la Escritura. No los datos curiosos, no, a mí me gusta leer esto nomás y el resto no. Toda la Escritura es que inspirada por Dios, dice ahí, y útil, ¿cierto? O sea que el plan de Dios
las instrucciones de Dios están acá en la Biblia y tenemos que leer la Biblia porque ahí está lo que Dios quiere. Así que ya no decimos yo quiero adorar a Dios a mi manera, yo quiero acercarme a Dios a mi manera. No, hay un manual, hay una instrucción que nos dice cómo nos debemos acercar conforme al plan de Dios. ¿Quién inspiró la Biblia? Pues el Espíritu Santo. Así que, ¿y quién nos hace entender la Biblia? ¿Quién nos hace entender? Pues el Espíritu Santo nos hace entender la Biblia al día de hoy. ¿Qué más dice acá? Entonces, esto es como para poner en claro, y ustedes en sus casas que por favor estén estudiando mucho el tema. Este tema es muy interesante porque más adelante vamos a entender los profetas, más adelante los profetas mayores, los profetas menores, y Nuevo Testamento lo vamos a entender de una manera más clara cuando entendemos todo esto. Pero es que hay que pagar el precio. De pronto a usted no es de los que le guste, y a mí toda esa cantidad de nombres, y yo preferiría pasar las páginas, pero no, cada nombre tiene una intención muy, ¿cierto? Muy específica de parte de Dios. Así que por eso leemos la Biblia desde Génesis y comenzamos a leerla de aquí para allá, para que miren lo que estamos aprendiendo acá o recordando. Leví, Simeón, ¿cierto? Hay una palabra que ya estaba establecida sobre ellos desde Génesis en la bendición de Jacob, ¿cierto? El padre de la nación de Israel. ¿Qué más tenemos acá entonces? Sigue diciendo la palabra. Ahora el territorio, versículo 14, ¿qué? El territorio, ¿qué? Versículo 14, capítulo 13 de Josué. Qué pena, lo voy a unir porque creo que estábamos en Génesis. Ahora Josué, volvamos a Josué 13, volvamos nuevamente a Josué 13 y sigamos en el versículo 14. ¿Ya? Ahí ya nos ha ubicado una cantidad de naciones y de geografía y sigue diciendo, pero a la tribu de Leví, ¿qué? No dio heredad. Los sacrificios de Jehová Dios de Israel son su heredad, como él les había dicho. Entonces ya entendemos que eso de no heredad ya viene desde dónde. Y miren lo interesante, es que ellos no fueron los que cometieron el crimen, fue Leví, ¿cierto? El padre de la tribu. Pero mire las consecuencias del pecado. Mire, las consecuencias del pecado trasciende. A veces no entendemos ese tipo de cosas o lo malinterpretamos o lo malinterpretan en otros contextos, ¿no? Y dice acá, dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias. Y fue el territorio de ellos que desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle y toda la llanura hasta Medeba. Esbón con todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Bahamot, Baal, Bet Baal, Meón, Hasam, Kademor, Mefat, Kiriataim, Sidba, Saret Sahar, en el monte del valle, Bet Peor, las laderas de Pisga, Bet Jesimot, todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sehón, rey de los amorreos, que reinó en Esbón, al cual derrotó Moisés y a los príncipes de Madián, Evi, Requén, Sur, Ur y Reba, príncipes de Sehón, que habitaban en aquella tierra. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaán. ¿Quién era Balaán? ¿Se acuerdan? Balaán, ahí aparece. O sea que el final de Balaán, trágico, ¿cierto? El adivino hijo de Beor entre los demás que mataron. Y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén conforme a sus familias. Estas ciudades estas ciudades con sus aldeas. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias, el territorio, ¿cierto? De ellos fue Geser y todas las ciudades de Galaad y la mitad de la tierra de los hijos de Amón, hasta Aroer, que está enfrente de Rabá, y desde Hezbón hasta Ramat, Pisba y Mispa, y Betonín. Y desde Mahanaim hasta el límite de Debir, y en el valle Bet Arán, Bet Nimra, Sucot y Safón. O sea, ahí comienza uno como para entretenerse con la lingüística, entretenerse con el español, con el hebreo, porque esto es fascinante, ¿no? Entonces, si usted lo lee en voz alta, seguramente va a ser un ejercicio lingüístico muy interesante, ¿cierto? Como lo estamos haciendo acá. Y dice acá, ¿dónde iba yo? En el Jordán, y su límite hasta el extremo del mar de Cineret, al otro lado del Jordán, al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. También dio Moisés heredad la media tribu de Manasés
y fue para la media tribu de los hijos de Manasés conforme a sus familias. El territorio de ellos fue desde Mahanaín, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair que está en Basán. 60 poblaciones y la mitad de Galaad. Y Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir, conforme a sus familias. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán, de Jericó, al oriente, más que a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como les había dicho. Entonces, fíjense, esa porción es interesante porque esa porción, versículo 14 y versículo 32, 33, inicia con Leví, que no tiene heredad, que Dios es su heredad, y cierra con Leví, que no tiene heredad, pero Dios es su heredad. Y en la mitad de esa historia está Balaán. Es interesante la estructura que sigue, ¿no? Leví, Balaán y después nuevamente Leví. ¿Qué tiene para enseñarnos? Bastante. ¿Ya lo vio? Todo lo que tiene para enseñarnos. Ya podemos terminar el mensaje. Entonces, ¿ya lo entendió? Entonces, sígalo estudiando porque acá, de verdad, es muy nutrido lo que hay acá. 1. Vamos a ver entonces. Primero está Josué, ¿cierto? Si nosotros vemos las características de Josué, vamos a entender que Josué ha sido fiel. Ha sido un siervo que le ha sido asignada la misma función de Moisés, ¿cierto? Como siervo al frente. Y Josué es un siervo fiel, efectivamente, que sigue las instrucciones, que hay esfuerzo, que realmente él no está negociando y finalmente va a tener que llevar a cabo ¿qué? La tarea de poder conquistar. Pero en Josué entendemos que ese siervo fiel también tiene un límite. Nosotros tenemos un límite. Y el límite lo establece Dios. Dios dice, claro, Josué, podrías estar conquistando, pero es que ya estás, ¿qué? Viejo. O sea que, por favor, pasa por la jubilación, por la liquidación, habla con la empresa prestadora de pensiones y todas estas cosas, ¿cierto? Quien determina dónde iniciamos y cuándo terminamos es Dios. No es un acto de voluntad, no es un acto cuando nosotros decimos yo quiero participar y yo quiero retirarme. No funciona así. Quien llama es quien establece hasta cuándo usted llega. Esto no es un acto de a mí me gusta o es un acto me parece. Es un acto de que de pronto no estoy seguro. Josué tenía que aprender que él no podía determinar, sino era Dios que determinaba cuándo inició y cuándo terminó. ¿Se acuerdan ustedes? Porque hablamos de un discipulado de Josué, un discipulado aproximadamente de 40 años en el desierto. Y Josué ni se desesperó, no se exasperó, no dijo, no, por favor, deme la oportunidad, sino Josué, como buen discípulo, iba mirando e iba aprendiendo. El buen discípulo será buen siervo, porque finalmente el buen discípulo es el que observa, el buen discípulo es el que pregunta, el buen discípulo es el que sigue, porque es realmente el modelo de Dios para el pueblo y para la iglesia. No hay iniciativas individualistas de parte de Josué. Siempre tuvo presente que efectivamente lo que Dios le encomienda es lo más importante de su vida. Acá lo más importante, uno podría decir, conquistar la tierra. Lo más importante podría decir, destruir la tierra. Pero quiero que avancemos un poquitico más, 14:1, para entender el propósito y el carácter de Josué. 14, versículo 1 dice acá: esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual le repartieron ¿quién? Sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. No aparece Josué en primer orden,
Aparece el sacerdote porque se entiende que la instrucción no es un evento político, es un evento espiritual para el pueblo de Israel. Y eso, lo espiritual, va a dirigir toda la vida. Si no lo entendemos de esa manera, vamos a hacer lo que realmente nos parece y nos venga a la mente. Pero cuando entendemos que ese llamado lo ha hecho el Dios poderoso, entendemos que tenemos una responsabilidad en todo el sentido de la palabra, y esa responsabilidad es una responsabilidad que espiritual delante de Dios. Nuestra vida espiritual, la calidad de nuestra vida espiritual, mis hermanos, va a determinar la calidad de mis decisiones, va a determinar la calidad de vida, va a determinar la calidad de mis proyectos. Cuando yo entiendo que quien rige mi vida es Dios, mi vida necesariamente comienza a cambiar. ¿Usted se imagina que para Josué esto no fuera claro? Sería un programa político solamente. Distribuya tierra, gane tierra, distribuya y listo. Y al final de sus días estaría estresado porque no se puede llevar ni un pedacito de tierra después de su muerte para ningún lado. Así que Josué nos enseña obediencia absoluta y total cuando un proyecto viene de parte de Dios. Somos llamados con un propósito. Somos llamados y quien determina ese propósito es Dios. ¿Sabe? Y uno podría decir, si Josué, usted imagínese, de pronto usted el trabajo a veces se vuelve rutinario, ¿no? ¿Creen o no? ¿Sí se puede volver rutinario? Llegando todos los días a las 7, saliendo a las 5, almorzando de 12 a... ¿Por 30 años? Pues yo no he pasado, me ha gustado más lo independiente, pero eso rutinario, eso mata, eso acaba, pues la rutina realmente es complicada, rutinario. Pero cuando usted realmente comienza a buscarle en medio de la rutina realmente el propósito para lo cual Dios lo tiene ahí, eso ya deja de ser rutinario, ya hay un propósito. Me explico. Si Josué buscara que su nombre quedara registrado por su heroísmo, solamente por sus logros, la vida, los últimos días de Josué hubieran sido una tragedia. Una tragedia. Hoy todo lo que peleé, todo lo que di por este pueblo, ¿y de qué me sirvió? Estaría renegando. Y es cuando nosotros no entendemos el propósito y el carácter espiritual de nuestras vidas, cuando comenzamos a renegar, es que no estamos entendiendo el propósito de Dios. Cuando de pronto, aún en el ministerio, lo habíamos hablado en otras veces, oiga, nadie me dijo ni gracias, ¿no? Es que acá son desagradecidos, acá son ingratos, ni una llamada, ni una voz de aliento. Porque no vemos cómo Dios está obrando a través de todo. Y Josué lo entendió. Josué entendió, incluso, ¿se acuerdan ese suceso tan tremendo, el manto de Acán? Acán, ¿se acuerda? Acán, qué golpe tan duro para Josué, ¿no? Él peleándose y el otro haciendo cosas que no correspondían al propósito de Dios, creyendo que eso era, nadie lo estaba viendo. ¿Acaso yo no merezco esto? Es que yo también lo he luchado. Es que esto pues yo también me imagino a Acán diciendo eso. No, yo también he peleado, yo me merezco este lujo, yo me merezco esto, aquello. Pero cuando en el propósito de Dios, eso no es bendición, eso es maldición. Y cuando entendemos quién nos ha llamado y cuando entendemos qué significa nuestra vida espiritual, comenzamos a entender que nuestra vida espiritual abarca todas las áreas y que mis decisiones y mi forma de ver la vida va a afectar a una comunidad. Dios mató a Acán no solamente, venga Acán, usted nomás, venga usted solito. Toda la familia se ve afectada por el pecado, mis hermanos. Y a veces hay cristianos, a veces es complicado porque a veces no entendemos que mi pecado afecta a toda la familia. Mire el pecado de Leví y mire el pecado de Simeón. Allá los padres, pero mire las consecuencias y los resultados de ¿qué? Del pecado de ellos, cómo afectó a toda una tribu, una descendencia.
Mire ustedes, más adelante podríamos ver otro ejemplo, el pecado de David. Él dijo, pues aquí solito esta ovejita está como chévere, listo, acá nadie tiene que enterarse. Afectó de ahí en adelante a toda una nación el pecado de David. Cuando uno comparte el evangelio, a veces dice, hay varios modos de hacerlo, ¿se acuerdan? Que si te consideras una buena persona y tal. Entonces a veces la pregunta dice, a veces las personas, incluso nosotros dudábamos de eso, ¿y por qué el pecado de Adán tiene que afectarme a mí? Entonces uno le hace la pregunta a la persona, ¿usted ha dicho mentiras alguna vez? Y es claro, ¿quién no dice mentiras? Por ese pecado, no el de Adán, por ese pecado suyo es que usted está condenado. ¿Por qué tengo que pagar? Por su pecado. Hemos sido afectados por el pecado. ¿Por qué estamos acá? Precisamente para entender nuestra responsabilidad delante de Dios. Que si hemos sido llamados, hemos sido salvados, ya no somos del común. Ya todo lo que yo haga, lo que diga, lo que piense, está representando porque somos embajadores de Cristo. Así que no funciona, son mis cosas. Ejemplo en el matrimonio, hemos hablado del matrimonio, ¿no? Mujer, y hoy en día en el mundo la mujer trabaja, el hombre trabaja y el hombre dice, es mi dinero, y la mujer dice, es mi dinero porque yo lo trabajé. En el matrimonio, a la luz de la palabra, no funciona eso. Nuestro dinero. Así funciona en la vida de la iglesia. No son mis cosas personales. No son mis cosas que yo hago. Va a afectar a toda la que. Y Josué lo entendió. Josué entendió que su obediencia iba a afectar a toda una nación. Pero también entendió que si desobedecía, ¿afectaba a qué? A toda la nación. Eso es entender la vida espiritual. Es decir, que a veces queremos ver la vida espiritual como la ve el mundo. No es posible, no podemos hacerlo de esa manera. Tenemos una luz que nos ha llegado de parte de Dios y esa luz lo primero que ilumina es ¿qué? Nuestro pecado, reconocer nuestro pecado para recibir ese perdón, arrepentirnos y recibir el perdón. ¿Listos? Pero también vemos el hecho de Leví. Esta nación que murió en el desierto, aún era el pueblo escogido de parte de Dios. Y Dios estaba diciéndole a este pueblo, le estaba enseñando que era el pueblo escogido, no por ser el mejor, el más excelso, no, igual, sino porque Dios quiso elegir a ese pueblo. Pero no solamente eso, sino a este pueblo le enseña la manera en cómo debe relacionarse con Dios. Ustedes se imaginan que sacrificios, que lavado de esto, que el aseo, que la enfermedad, que la impureza. Ahora, una cantidad de requerimientos que daba a entender que ese camino para llegar a tener comunión con Dios era ¿qué? Muy complejo, imposible en los términos del hombre. Imposible, no había manera. Así que a través de los levitas, Dios va a ¿qué? A darle una serie de normas, de leyes, de ceremonias, leyes ceremoniales para que el pueblo pueda acercarse al Señor. Dios quería tener comunión con ellos, pero el pueblo tenía que entender las pautas y realmente el carácter para acercarse al Dios Santo. Y a veces se nos olvida cómo acercarnos al Dios Santo. A veces le pedimos al Dios Santo y miren lo interesante, porque los levitas no recibieron ¿qué? Tierra. ¿Y qué dice acá? Los sacrificios de Jehová Dios son su heredad. Si algo nos pueden quitar a nosotros, quítenos todo. Nuestras propiedades, bueno, no son nuestras, son de Dios. Nuestras seguridades, nuestro trabajo. Pero algo que jamás nos podrán quitar es esa heredad que tenemos en Dios. Y nos enseña a través de que si Dios no es suficiente para nosotros, nada es suficiente para nosotros. Si Dios no es suficiente para nosotros, nada es suficiente para nosotros. Porque entonces usted se lamentará y se quejará por un vaso de agua
o se quejará por un banquete, porque Dios no es suficiente para su vida. Pero cuando Dios es suficiente para mí, lo tengo todo. Cuando Dios es suficiente para mí, trabajo pequeño o trabajo grande, comida escasa o comida abundante, lo tengo todo. Lo tengo todo. Cuando Dios es suficiente para nosotros, viene lo que se llama esa ley del contentamiento. No renegamos por lo que Dios, porque es que a veces renegamos mucho por lo que Dios no nos ha dado. Pero si no nos lo ha dado es porque no lo necesitamos. Y renegamos, ¿cierto? Y fíjense ustedes que cuando Dios no es suficiente en el corazón de una persona, del varón, de la mujer, comienzan los problemas del pecado. Y si usted no cree, vaya a Génesis, porque esa primera pareja que dijo, no es suficiente, yo quiero comer de ese árbol. Eso no es suficiente para mí. Y comienza el pecado, y comienza la codicia, y comienzan los adulterios, y comienzan las mentiras, y comienzan tantas cosas y formas pecaminosas porque Dios no es suficiente. No es suficiente con esta familia que me dio, tengo que buscar otras cosas donde no se me han perdido. No es suficiente con este empleo, tengo que hacer cosas para ganar más dinero, así sean ilícitas. No es suficiente con esto o aquello. Pero la tribu de Leví era el modelo en donde Dios estaba estableciendo al pueblo de Israel que en Dios había suficiencia. Todo es suficiente. Aún Job lo entendió. Aún Job perdió ¿qué? Sus hijos, sus propiedades. ¿Se imaginan que hoy cristiano siglo XXI, ay, me quitó la casa? Y ahora me embargaron y se volvió una tragedia, dejó de volver a la iglesia, no oró, invirtió el tiempo reprochándole a Dios. La tribu de Leví tiene una gran enseñanza como sacerdotes, es que era suficiente que Dios fuera su ¿qué? Heredad. ¿Lo cree así? ¿Y el resto? Eso nos hace trabajar por las cosas que realmente ¿qué? Valen la pena. Vale la pena. No es que dejemos, y de hoy en 8 todos renunciando a sus trabajos, una cantidad de vagos y pastor, y es que, bueno, es que realmente a veces uno se encuentra con sorpresas. Pastor, el mensaje me cayó de verdad, hoy renuncié al trabajo. Bueno, a no ser que sea un trabajo inmoral, pues tome decisiones, ¿cierto? Pero la idea es que coloquemos las cosas en el orden que Dios quiere que la coloquemos. A ver, hoy llegó a la casa y usted perdió absolutamente todo. La DIAN le embargó todo, la EPS ya casi no existe, ya no tiene servicio médico, ya no tiene pensión, ¿y usted qué hace? Ya no tiene agua, entonces ¿qué? Oiga, y es que nosotros como creyentes, de verdad, nosotros somos yo digo, y a veces yo hablo fuerte, estábamos hablando de fuerte, pero no hablo, y siempre me recuerda que no hay plata para lo necesario, pero sí hay plata para lo no necesario, ¿no? Nos quejamos, pero es que Isaías 55, ¿por qué gastan la plata en lo que no es? Y nos quejamos por eso. ¿Cierto? O sea, Dios no es suficiente. Así que a través del pueblo, de la tribu de Leví, teníamos que entender que Dios es suficiente. Es que si tenemos la bendición de Dios, mis hermanos, ¿qué más necesitamos? Sí, por favor, ¿cierto? Y ahora, finalmente también, viene la contraparte, Balán. Balán, quien vio en la vida espiritual un negocio.
Dijo, pues aquí me voy a lucrar haciendo estas cosas. Y uno podría malinterpretar, algunos dicen que Balán era profeta de Dios, no, no era profeta de Dios, uno podría malinterpretar, porque el hecho que Dios le hable, el hecho que Dios le diga, el hecho de que Dios le dirija, no quiere decir que era profeta de Dios. Usted va a ver Balán, el adivino, no el profeta, el adivino. Así que Balán es como los que hoy hacen horóscopos, leen las cartas, pues no las bíblicas, porque nosotros sí leemos las cartas. Si a usted le pregunta que usted lee las cartas, en la iglesia leemos las cartas. ¿Cierto? Pero hay otra gente que lee las cartas, leen el tabaco, las cartas, de todo. Y lo peor es que meten a la Biblia y la palabra de Dios en medio de sus adivinaciones y brujería. Terrible. ¿Y eso era lo que le pasaba a Balán? Sí, escuchó la voz de Dios, perfecto. Obedeció a Dios, que no tiene de otra. Es que cuando Dios dice, no tiene de otra. Hace lo que Dios le dice, pero no es un profeta de Dios. ¿Es un qué? Adivino, que vio en el negocio espiritual un negocio. Menos mal, eso era ya. Negocio espiritual se quedó en el Antiguo Testamento. O no hay negocio de la fe. Hoy no hay Balanes por ahí, ni balando, ni bueno. Y vemos cómo Balán también fue muerto. Le llegó la justicia de Dios. Y a veces y la falsa sensación que pudo tener Balán es que como Dios le habló, es que como Dios le dirigió, de pronto estaba seguro, aquí no me puede pasar nada. Ya Dios me habló, el Dios de los israelitas me habló, y es una falsa sensación el hecho de que porque hemos trabajado en las cosas del Señor, nos revelamos y Dios va a decir, no, tranquilo, no ha pasado nada. No ha pasado mucho. Cuando pecamos, a pesar de conocer a Dios, las consecuencias van a venir. ¿Van a venir? Claro que sí. Dice que Dios a quien recibe como hijo, ¿qué? Disciplina y azota. Uy, eso parece terrible. No, Dios no azota. Pues sí, claro que sí. Así que no necesariamente tenemos que ser adivinos, atención, para tener nuestras convicciones como negocio. Yo también lo dije en alguna época y después de pronto uno dice, Señor, si tú me das tanto y me das esto y esto, ahora sí me comprometo. Eso es negociar. Señor, si tú me das, ahora sí me comprometo a tus cosas. Y después usted entiende por qué no le ha dado, ¿no? Entonces Balán encarna ese profeta, ¿cierto? Que quiso ¿qué? O mejor, fue contratado y enviado ¿para qué? Maldecir al pueblo de Israel. Fue contratado y no pudo. ¿Se acuerdan? No pudo. ¿Por qué? Porque Dios dijo, pues no. Porque al pueblo que yo he bendecido no lo puedes maldecir. Párese en las pestañas, pero no puede. Así que Balac quedó con los crespos hechos. No sé si tenía crespos o no. Asumamos que sí. Sí, vamos armando la historia. Entonces tenemos estos tres elementos acá, tres personajes: Josué, un siervo fiel. Tenemos la tribu de Leví, o Leví, ¿cierto? El medio que Dios va a utilizar para poder enseñar al pueblo sus estándares de santidad y perfección. Y Balán, ¿qué enseñanza tenía el pueblo de Israel con esto? Muchísima, claro. Josué, un líder, un referente realmente obediente, un siervo que la peleó y eso nos enseña.
que hay que pelear la batalla de la fe. Que esto no es, o sea, siempre hemos dicho, ser cristiano no es fácil. Y será así que Jesús dice que el que coge el arado y voltea a mirar atrás, ¿qué? Suena fuerte, pero es que no hay de otra. O sea, el pueblo de Israel siempre miraba los placeres que había perdido en Egipto. Perdido, ¿no? Y es que a veces hacemos duelo por el pecado, ¿no? Hacemos duelo, uy, yo todo lo que tenía antes de que ser creyente y hay que hacerle duelo, funeral, exequias al pecado. Se aferran a las cosas de antes. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Siempre mirando a Egipto. Es decir, salieron, pero Egipto en su corazón todavía estaba. Así que entonces el estándar de santidad de Dios está manifestado a través del creyente y a través de la iglesia. Somos embajadores. ¿Cómo estamos representando esa embajada? ¿Como Josué o como Balán? ¿Fieles o por negocio? A veces las falsas conversiones, y lo sabemos, son por un interés y creemos que es que Dios va a bendecir, yo me vuelvo cristiano y Dios bendice toda mi vida y ya. Entonces al negocio me lo bendice, mi familia, ya no tengo conflictos, ¿no? Sabemos que cuando realmente nuestra convicción es firme, van a venir ¿qué? Los conflictos. Los conflictos no se van a abandonar. Van a venir las situaciones ¿qué? Difíciles. ¿Qué tenemos entonces con este inventario? Josué, o mejor, Balán, Leví y Josué. Y uno podría decir, lo bueno, recurriendo a un dicho de algunos predicadores, lo malo, lo bueno y lo perfecto. 3 elementos, ¿cierto? Lo malo, lo bueno y lo perfecto. Y lo malo, pues evidentemente el pecado es malo. La encarnación de Balán, ¿cierto? Balán, hombre pecaminoso. Lo bueno, la tribu de Leví, porque era la manera en que Dios iba a enseñar al pueblo a tener comunión con él. Es decir, que sí había posibilidad de poder restablecer la comunión y la amistad con Dios. Y iba a utilizar ¿a quién? A la tribu de Leví. Y lo perfecto, pues obviamente este siervo, porque Josué y Jesús, en cuanto a su palabra y en significado, son lo mismo, ¿no? Josué, Antiguo Testamento, y Jesús significan lo mismo. Jehová es salvación. Josué, Antiguo Testamento, y Jesús significan lo mismo. La tierra prometida, atención, la tierra prometida para los judíos es un componente vital en su relación y en su pacto con Dios. Acordémonos. Por eso ahora, de que estén volviendo a su tierra, fíjense ustedes que aún no está completo el regreso de Israel y aún no está completa la posesión total de la tierra de Canaán. Así que ese cumplimiento tiene un elemento escatológico o de los últimos días para cumplirse. No se ha cumplido en su totalidad. Cristo al día de hoy como lo perfecto. Si Balán, atención, si Balán fue enviado para maldecir al pueblo que Dios había bendecido, Cristo fue enviado para hacerse maldición y bendecir a los que estábamos bajo. ¿Qué? Maldición. Es un contraste. Un buen contraste. Los levitas entendemos el sacerdocio de Cristo porque los levitas tenían la función de venir y traer y oficiar los ¿qué? Sacrificios. Pero ya no hay levitas. Porque ahora Cristo es el sumo sacerdote y la ofrenda perfecta que viene a ministrar por los pecados del hombre. Ya no de una nación, ahora del mundo entero.
Y Josué, Jehová es salvación, como líder, pero iba a morir. Ya estaba llegando a su fin. Ya era viejo y la obra tenía que sucederla otra. Pero Cristo, como el Josué, como el Jesús, muere, pero también resucita. Y su obra es perfecta eternamente y para siempre. Va más allá del servicio de Josué. Entonces entendemos que este pasaje 13 es un articulador en la historia. 13 va en la mitad de esa historia de Josué, en lo cual nos deja una enseñanza de verdad muy profunda. Porque si para los judíos la tierra prometida era el componente vital, entendemos que para la iglesia hoy en día, nuestro sumo sacerdote, ese siervo de Dios enviado, está preparando una tierra y está preparando una habitación para su iglesia. Esto es el todo para nosotros. ¿Será que Dios es suficiente? Claro que sí. Porque aún como dice Efesios, hemos sido bendecidos con toda bendición que espiritual en lugares celestiales. Si eso no es suficiente para nosotros, cuando no reflexionamos en esto, es cuando comienzan nuestras quejas. ¿Yo por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo aquello? ¿Por qué no tengo más? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo lo otro? ¿Por qué no tengo? Porque no para nosotros, si no hemos reflexionado en esto, Dios no ha sido suficiente para nosotros. No por Él, sino por nosotros. ¿Qué mejor palabras de la suficiencia de Dios en el siervo de Dios cuando dice que no tiene ni dónde recostar su cabeza? ¿Usted da gracias por la almohada que tiene? ¿Por la cama? ¿Por el trabajo? ¿Por sus hijos? Mis amados hermanos, ese sacrificio de Cristo es mucho más alto que todos los sacrificios que se llevaron en el Antiguo Testamento, mucho más alto, mucho más sublime, y ese sacrificio ha sido por causa de nuestros pecados. Así que por eso, hecho un sacrificio tan alto, ¿no les parece que deberíamos tener un compromiso de igual manera con el Señor? ¿No le parece que tenemos un compromiso nosotros en poder educar a una generación que está llegando en los caminos del Señor? Por eso dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Un corazón endurecido, la evidencia de un corazón endurecido es que Dios no es suficiente para su vida. Entonces tiene que estar buscando cosas suficientes para su vida, pero la mala noticia es que si hay vacío en la vida de una persona, nada es suficiente para llenar ese vacío, sino solamente la vida eterna, que es el conocimiento de Dios y a Jesucristo quien ha enviado. Si usted cree que el proyecto de vida suyo, que sus posesiones, que no son nuestras realmente, son de Dios. Somos administradores. Yo lo he ganado con el sudor de mi frente. Lo siento, ¿no? Realmente, si Dios no fuera bondadoso, puedes tener el sudor de tu frente y jamás lo tendrías. Si Dios nos ha dado una familia, si Dios nos ha dado una iglesia, ¿por qué estamos pensando en llenar nuestra vida con otras cosas, siendo que Dios es suficiente? ¿Por qué no hay gozo en el trabajo, en el ministerio, en la iglesia?
porque Dios no es suficiente. No nos gozamos los misterios, no nos gozamos la vida de iglesia. Si realmente Dios, porque estamos pensando más bien en lo que hay que pagar mañana, en el impuesto, a todas estas ya se vence ya dentro de poquito, ¿cierto? Entonces está pensando en otras cosas, usted no se está gozando. O sea, cuando usted se goza una película, usted no está pensando en otra cosa. O cuando usted está realmente hablando con una persona, ¿cierto? Cuando usted está realmente, usted no está pensando en otras cosas. Por eso no endurezcamos nuestro corazón. No endurezcamos el corazón ante las cosas que Dios ha colocado. ¿Cómo se nota una vida que no se goza? En su compromiso con el Señor. Es la evidencia. ¿No hay compromiso? Pues no hay llenura. Y si no hay llenura, es un corazón endurecido. Endurecido. Y mire lo que dice. Si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Somos portadores de las buenas noticias. Somos portadores de la luz que hemos recibido, esa luz de Cristo para nuestras vidas, y eso es suficiente para nosotros. Pero igual que Josué, nos vamos a morir en algún día y la obra continúa. ¿Cómo estamos formando estas generaciones? ¿Cómo estamos formando a nuestros hijos? ¿Con qué ideales? De pronto que sean famosos, que sean exitosos, o que realmente sean siervos. Y a veces menospreciamos ese trabajo porque no, eso de misionero, eso aguantan hambre, eso no vale la pena. Triste, ¿no? Que menospreciemos la voz del Espíritu. Aquellos que de pronto se están conectando, o si hay alguien acá y siente esos vacíos en su vida, la psicología, la psiquiatría y todas estas cosas no son suficientes. Ni siquiera el éxito es suficiente. No hay dinero, no hay lotería, no hay baloto que pueda llenar esos vacíos, porque solamente ese vacío lo podrá llenar ¿quién? El Señor. Dios es nuestra heredad. Es suficiente para nosotros. Por eso a todos aquellos que no han recibido el regalo de la vida eterna, esa es la invitación. Que hoy puedan reconocer que realmente necesitan un Salvador. Que realmente necesitan un cambio de vida. Un arrepentimiento genuino delante de Dios para que puedan reconocer su necesidad de un Salvador. Y si nos están conectando, este mensaje también es para ustedes y para los amigos que nos están escuchando en esta hora. La pregunta es si usted tiene los síntomas de un corazón endurecido. Si usted tiene los síntomas de que no se goza en lo que le ha dado el Señor. Si usted se queja como esa generación que quedó en el desierto. Ya sea que sí o que no, los invito a que nos coloquemos en pie y hagamos un minuto ahí de silencio reflexionando esos síntomas del endurecimiento del corazón. Piense ahí por un momento, ¿cómo está su compromiso delante de Dios? ¿Qué falta? Dígale al Señor que le ayude, que le asista, que le dé una convicción muy profunda de su comunión con Él. Dígale ahí, delante del Señor, porque Él conoce su corazón. Cristo se hizo maldición por nosotros, pero venció, mis hermanos, a los enemigos poderosos. No eran naciones, y esos enemigos poderosos eran la muerte y el pecado. Venció.
y eso para hacernos a nosotros un real sacerdocio. Bendito Señor, Padre Celestial. Señor, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por permitirnos hablar contigo. Te agradecemos por permitirnos reunirnos en el día de hoy para escuchar la voz, tu voz a través de tu Espíritu. Y te agradecemos la exhortación de que no endurezcamos nuestro corazón. Perdónanos, Señor. Porque efectivamente puede haber dureza en nuestro corazón, Señor. Efectivamente, podemos ser indolentes ante ese sacrificio de tu Hijo, Señor. Perdona, Señor, nuestra dureza. Perdona, Señor, nuestra falta de compromiso contigo. Oh, Señor, inquiétanos y no permitas que ese corazón, Señor, se endurezca. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu verdad. Por ese sacrificio perfecto, Señor, de tu Hijo para morir por tus enemigos. Por un sacrificio que, Señor, nos ha reconciliado contigo para vida eterna. Gracias, buen Dios, por tu palabra, por tu iglesia, por la gracia que hace posible que podamos, Señor, seguir adelante en esta lucha, en esta batalla, Señor, la batalla de la fe. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Seguimos adorando al Señor en esta misma actitud y vamos a cantar esta canción que es corta, pero dice algo bastante interesante. Dice: en mi vida, gloria te doy, en mi canto, gloria te doy, y en tu iglesia, gloria te doy. Entonces, esta canción la vamos a cantar 2 veces, las 3 estrofas, y la primera sección la van a cantar las mujeres y la segunda sección la vamos a cantar los caballeros. Entonces, vamos a darle la gloria a Él y cantemos, sigamos manteniendo esta actitud de adoración y alabanza al Señor. Gloria te doy.
canto, mujeres. Una vez más, en tu iglesia, mujeres. Caballeros, en mi vida. En mi vida, gloria te doy, gloria te doy. En mi vida, gloria te doy, Señor. En mi canto, caballeros. En mi canto, gloria te doy, gloria te doy. En mi canto, gloria te doy, Señor. En tu iglesia. En tu iglesia, gloria te doy, gloria te doy. En tu iglesia, gloria te doy, Señor. Todos juntos en tu iglesia. En tu iglesia, gloria te doy, gloria te doy. En tu iglesia, gloria te doy, Señor. Gloria te doy. Gloria te doy, Señor. Gloria te doy, Señor. Y dándole la gloria al Señor, dándole la honra que Él se merece, vamos a listar lo que el Señor nos ha permitido preparar de antemano en cuanto a la ofrenda, en cuanto al poder dar para la obra del Señor, reconociendo que Él es el dueño de todo y que simplemente nosotros en acto de adoración vamos a dar conforme a nuestro corazón, lo que hemos propuesto en nuestro corazón. Entonces, vamos a orar, mis hermanos, para seguir dándole la gloria y la honra a Él. Bendito Dios y Padre Celestial, te exaltamos en esta tarde ya. Gracias, Dios, porque podemos también poder preparar, poder ejecutar este acto de adoración recordando que tú eres el dueño de todas las cosas, pero que nosotros, Señor eterno, conforme a lo que hemos propuesto de antemano, podemos dar para la obra, Señor, recordando que hay misioneros que están llevando tu palabra, recordando que aún entre nosotros en la misma iglesia, Señor, estamos trabajando para que más personas puedan llegar a conocer el Evangelio y también para que sean parte de este cuerpo que es la iglesia. Te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén.
nombre bendeciré y moraré en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré y de tu gran poder proclamaré. De tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Vamos a decir ahora las generaciones. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, tú llenas nuestras vidas. Por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Vamos a cantar, porque eres más grande de lo que imagino, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso Dios, de lo que he pensado. Eres grande, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande, oh, tú eres grande y digno de alabar. Una vez más, oh, tú eres grande y digno de alabar. Última vez, oh, tú eres grande y digno de alabar. Amén, Él es grande y digno de suprema alabanza. Y qué bueno es poder al final cantar, darle la honra al Señor. Y qué bueno es poder terminar este tiempo cantando las primicias del día. Un momento con el Señor es oro. Entonces, terminamos adorando al Señor las primicias del día. Me despierto con ganas de verlo, las primicias del día le doy. Comenzar con el Rey me anima, confesarle, Señor, tuyo soy. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Un momento contigo es oro. Conversar con el Rey es mi honor. Me impartes tu sabiduría, me inspira tu carta de amor. Yo te doy
doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Amén.